Buenas tardes. Bueno, como les informó Rocío, yo soy José Mayón Calda, abogado, y me especializo en Derecho Administrativo, y dentro del Derecho Administrativo me he dedicado a los temas de transparencia. Habitualmente ustedes verán que yo doy este tipo de clases sobre acceso a la información pública y sobre ética pública. Y esta clase que vamos a dar hoy, que trata sobre la responsabilidad del funcionario público, tiene la siguiente particularidad, que es como una especie de cruzamiento de esas dos temáticas, es decir, de el acceso a la información pública y de la ética pública. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros vemos lo que dice la ley de acceso a la información pública, la ley 27.275, en su título 2 establece lo que es la transparencia activa, es decir, una serie de obligaciones, de informaciones que el Estado tiene que brindar independientemente de que los ciudadanos se la pidan o no. Y después en las normas de ética pública, por ejemplo, en el Código de Ética de la Función Pública, también existe el deber de mantener informado a los ciudadanos sobre la actividad de gobierno, la actividad estatal. Todo, obviamente, a partir de un principio, que es el principio de la publicidad de los actos de gobierno, que se deriva del sistema republicano que consagra nuestra Constitución Nacional. Así que bueno, ese es el marco en el que vamos a desarrollar esta cuestión. Y es una cuestión que tiene una gran influencia en lo que es la cultura cívica de la ciudadanía, la cultura política de una nación. Y en el caso nuestro, y por esa misma cuestión, vamos a hacer un breve repaso de momentos históricos donde pueden verse los altibajos en lo que ha sido un desarrollo de lo que es la información pública, o en este caso la publicidad oficial, el modo de publicitar los actos del Estado. Bueno, cómo se fue desarrollando. Y nosotros vamos a ver que con el nacimiento de la patria, allá por 1810, bueno, una anécdota muy famosa es que los ciudadanos se agolpaban en el cabildo pidiendo saber de qué se trata. Entonces fíjense que ya es un comienzo auspicioso. Y la cuestión no queda en la anécdota, porque Mariano Moreno establece la decisión de sacar un diario, la Gaceta de Buenos Aires, que es el primer periódico. Pero bueno, no era un diario, no era lo que se denomina hoy prensa o prensa libre, simplemente era un órgano de comunicación del Estado. Pero me gustaría leerle
me gustaría leerles expresamente lo que decía Moreno. Fíjense, dice, en el primer número de la Gaceta, dice Moreno: una exacta noticia de los procedimientos de la Junta, una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la gran obra que se ha principiado, una sincera y franca manifestación de los estorbos que se oponen al fin de su instalación y de los medios que adopta para allanarlos, son un deber del gobierno provisorio que ejerce y un principio para que el pueblo no resfríe en su confianza o deba culparse a sí mismo si no auxilia con su energía, y avisos a quienes nada pretenden sino sostener con dignidad los derechos del rey y de la patria que se le han confiado. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con la que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. Esta frase de Moreno, allá en esa época, anticipa lo que implica la materia que vamos a tratar hoy, o que estamos tratando. Por un lado, brindarle información a la ciudadanía hace que la gestión de gobierno, la eficiencia de la gestión de gobierno, mejore, independientemente de las buenas o malas intenciones de los gobernantes. Y después está la otra cuestión que también destaca Moreno, que es la idea de que no exponer los actos de gobierno pone en duda la honorabilidad de los gobernantes, y que los mismos gobernantes deberían interesarse por esa transparencia. Ahora, viene otra etapa en el país que podríamos decir en algún aspecto contrarrevolucionaria respecto de las ideas de Mayo, que es la tiranía de Juan Manuel de Rosas. Y ahí vamos a ver que el aparato estatal se ocupa de hacer publicidad oficial de modo personalista y partidario. Bueno, cualquiera que haya estudiado historia o que la haya estudiado hace algunos años, no sé cómo es ahora en las escuelas, que hay temas que no se tocan, pero bueno, algunos se acordarán de que era obligatorio utilizar la divisa punzó, que era una cinta roja en la vestimenta, que, bueno, si entran a un museo van a ver que la bandera argentina habla de federación o muerte, la misma bandera argentina. Bueno, la historia ha establecido que dentro de los templos religiosos se exhibía la imagen del restaurador, se lo llamaba restaurador en vez de llamarlo por el nombre. Bueno, y obviamente todo consecuencia de que tenía la suma del poder público. Ahora todo esto con las limitaciones de la tecnología de la época. Porque después viene otra etapa, que es la etapa del peronismo. Y ahí también existe un manejo de la publicidad oficial, partidario y personalista, y se profundiza esto porque los medios tecnológicos tenían mucho más alcance. Diarios de difusión masiva, radios, incipientemente la televisión, cine. Bueno, una serie de factores que no existían antes y que
no se inspiran tanto en Rosas, sino en las dictaduras europeas de aquel entonces que habían sido derrotadas en la Guerra Mundial luego de provocarla. De manera tal que podemos ver que en la cultura argentina hay una impronta fuerte de utilización ilícita de la publicidad oficial. Y hay un caso muy particular que siempre destaco, que es el de, como hito histórico, el de la presidencia de Arturo Illia, donde él ni siquiera quiere hacer publicidad oficial lícita, sin vulnerar los principios republicanos. Porque entendía, según decía él, que los actos de gobierno se conocían por sus resultados, por un fuerte rechazo que él había ido generando en su persona respecto de los regímenes totalitarios europeos de los que hablábamos cuando a él le tocó estar en Europa, y bueno, y sus imitadores locales. Ahora, visto desde esta época, podemos analizar esa posición como altruista quizá, pero equivocada, porque la realidad es que la ciudadanía tiene derecho a informarse, el Estado cada vez es más complejo, cada vez ha ido adoptando nuevas funciones, cada vez la ciencia avanza más y hay más actividades de todo tipo. Es cierto también que algunas desaparecen, pero la idea es que son más las que aparecen que las que caen, y es necesario un rol activo del Estado para informar a la gente. Entonces, acá vamos a tener que analizar una tensión que hay entre el deber que tiene el funcionario de informar y la tentación que padece de hacer proselitismo. Proselitismo personal, proselitismo partidario. Esto, desde ya les digo que es algo que afecta a la democracia, que afecta al sistema republicano, que afecta a la representación de los partidos políticos, la igualdad entre los partidos políticos, pero afecta también al partido gobernante. Porque fíjense que quienes pasan, si nosotros avalamos, aceptamos y no podemos luchar contra la publicidad oficial ilegal, con la publicidad oficial que es utilizada por el gobernante para promocionarse a sí mismo o a sus ideas, vamos a ver que quienes van a tener el dominio del discurso político del oficialismo van a ser los funcionarios. Y el partido de gobierno va a quedar, y sus instituciones, los representantes institucionales quedan totalmente en un rol decorativo. Entonces fíjense que el abuso de la publicidad oficial con fines sectarios termina afectando también el sistema de partidos y por tanto la representación política de la ciudadanía. Bueno, esto en cuanto a la primera parte que nosotros estamos dando hoy. Yo no podía dejar de contextualizar históricamente la cuestión porque
es parte de la cultura que a través de normas, de nuevas normas, y a través del cumplimiento de las normas que hoy existen, es necesario tratar de revertir. Entonces, hacemos un alto acá, por si ustedes quieren preguntar alguna cosa sobre esto que vimos, antes de pasar a la parte más específicas de responsabilidad del funcionario. Bueno, los escucho. En caso que alguien quiera hacer la pregunta, la puede hacer por el chat, o si no, me habilitan la mano por el micrófono, la mano por la función de Zoom, perdón, y les habilito el micrófono. No hay preguntas, profe, por el momento. Bueno, perfecto. Bueno, pasando a la parte normativa, lo primero que vamos a tratar de definir es qué es la publicidad oficial para la legislación nacional. Y hay una resolución, que es la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública número 247 de 2016, que en su artículo primero establece que la comunicación, la publicidad oficial es toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada por los órganos del artículo 8 de la ley 24.156, por el Banco Nación y por sus empresas vinculadas. Acá de lo que está hablando básicamente es de todo el sector público nacional. Y que a través de cualquier medio difunda acciones o informaciones de interés público. Es decir, es un concepto amplio de publicidad oficial. A veces algunos creen que publicidad oficial es solamente si hay un cartel, si es una publicidad contratada, si es un spot que sale por televisión. No, habla de cualquier medio. Puede ser por internet, puede ser por una cuenta de Twitter, puede ser en Facebook, puede ser la fachada de un edificio, que muchas veces se interviene con una finalidad pública lícita y a veces no. Es decir, que Argentina en 2016 adoptó una interpretación amplia tal como exigen los organismos internacionales. Ahora vamos a ver que hay normas de responsabilidad del funcionario público que son específicas sobre la publicidad oficial y otras que son genéricas para lo que es la actividad del funcionario público en general, pero que en algunos casos tienen la particularidad de ser aplicables a lo que es la publicidad oficial. La ley de ética en el ejercicio de la función pública es la ley 25.188. Tiene un artículo 2 con varios incisos, dentro de los cuales hay algunos principios aplicables a lo que es la actividad de la publicidad oficial. Por ejemplo, en el inciso A habla de que el interés público debe estar sobre el interés privado. En el inciso E habla de que debe haber transparencia
sin restringir información en el ámbito de la función pública. Entonces, yo como funcionario, yo no puedo brindar una publicidad oficial con contenidos que, por ejemplo, sean engañosos, ¿no? Después, otro es el de utilizar la propiedad del Estado con los fines autorizados. Entonces, yo no puedo utilizar la publicidad oficial o los instrumentos del Estado para producir esa publicidad oficial, sea dinero, sea actividad del personal o lo que fuere, para fines que no están autorizados. Y aclaro lo del dinero, porque a veces no pasa por la cuestión de si se gastó o no, si se gastaron o no fondos del Estado. Yo siempre recuerdo un caso que me tocó denunciar, donde un jefe del ejército estaba siendo enjuiciado por delitos de lesa humanidad durante uno de los últimos gobiernos constitucionales que hemos tenido, y él hace un cuestionamiento público que como militar tenía vedado hacer sobre funcionarios del poder del Ministerio Público, sobre 2 fiscales que lo estaban acusando. Pero no conforme con eso, el comunicado sale desde el servicio de prensa del ejército argentino. Es decir, utilizó para una cuestión personal y brindando una opinión que como militar le estaba vedada, un elemento de publicidad y de difusión que era del Estado, y que seguramente no costó un peso, pero la violación ética, sin lugar a dudas, existió. Aclaro esto para que se vea con este ejemplo que no necesariamente este tipo de conductas implican un costo económico. Lo que sí implican un costo es para la institucionalidad. Bueno, y un inciso G también tiene este artículo 2 de la ley, que dice no usar instalaciones o servicios del Estado con fines particulares. Es decir, claramente esos 4 incisos son aplicables a lo que es la publicidad oficial. Y luego tenemos el decreto 41/99, que es el Código de Ética de la Función Pública, que tiene varios artículos donde hay principios y que deben seguir los funcionarios, principios éticos que deben seguir los funcionarios y que, bueno, son aplicables también a... Un caso es el de probidad. De acuerdo al principio de probidad, no se podría utilizar la publicidad oficial en beneficio personal del funcionario. El principio de prudencia. El principio de prudencia es un principio que habla de no poner en riesgo la imagen del funcionario y de las instituciones, ¿no? Entonces, hay que ser prudente con la publicidad que se hace y con el manejo que se hace de la publicidad. Otro principio es el de legalidad, que es un principio, bueno, básico del derecho administrativo, pero que la ética pública lo aplica también al funcionario en sí, no solo a la administración. Entonces ahí vemos que la publicidad debe estar ajustada a derecho. Hay otro principio de igualdad de trato, y acá me quiero detener un poco porque es muy interesante. Yo les había comentado en la primera etapa de la charla que había un desequilibrio entre
quien gobierna y quien es oposición cuando se usan la publicidad oficial con fines partidarios. Y ahí claramente se produce una discriminación de la fuerza política que solo puede utilizar los fondos que le son asignados o que consigue de sus partidarios, mientras que el Estado, o mejor dicho, el partido de gobierno, utiliza todo el aparato estatal para hacer propaganda. Pero no es el único caso de discriminación o de persecución. Ha habido casos que terminaron en sentencia condenatoria en Argentina, que son de publicidad oficial ilegal, cuando un funcionario exhibió carteles y banderas en el frente de edificios públicos, acusando a un medio periodístico de mentir, por ejemplo. Hizo un ejercicio claramente abusivo de la publicidad oficial, totalmente inadecuado, imprudente, bueno, incumplió todos los principios de la ética pública. Y también fue claramente discriminatorio respecto de un determinado medio de comunicación. El Estado no está para decir qué medio de comunicación hay que leer. Así que bueno, ese es un caso. Y hay otra cuestión bastante discutida también a nivel internacional, que es qué pasa con la difusión que hacen los funcionarios públicos desde sus cuentas privadas, es decir, cuentas no oficiales, cuentas no estatales de las redes sociales. Y esta actitud que muchos funcionarios adoptan de bloquear a aquellos ciudadanos que los cuestionan. Ha habido fallos en los Estados Unidos y en México, bastante coincidentes en sus fundamentos, que establecen lo siguiente. En primer lugar, el funcionario no está obligado a utilizar sus redes sociales personales para difundir la obra del gobierno. Ahora, como el funcionario tiene el deber de difundirla, si elige ese medio, debe adecuar su conducta a la de la actividad estatal. Es decir, su conducta queda regida de acuerdo a las normas, que en nuestro caso serían las normas de ética pública. Entonces, obviamente, si un funcionario bloquea a determinados ciudadanos porque no les gusta lo que piensan o porque no es tolerante con algunas cosas que le dicen, los funcionarios, recordemos, tienen que tener, de acuerdo también a la normativa de ética pública, un mayor nivel de tolerancia que los ciudadanos comunes. Entonces, estaríamos ante un hecho de discriminación y también ante la violación del derecho de acceso a la información pública y, por tanto, también al de la libertad de expresión. Por eso en Estados Unidos ha habido al menos 2 fallos, uno que condenó al presidente Donald Trump, y en México, en el estado de Sonora, también hubo uno contra un funcionario municipal que había eliminado de su red social a un ciudadano. Bueno, otro principio es el del uso de la información, que implica que no se puede difundir información que es reservada o que es secreta. Entonces,
obviamente que ese tipo de datos no podrían ser incluidos dentro de una publicidad oficial. Y el otro es el de dignidad y decoro, que también es un principio que rige para toda la actividad del funcionario, del cual se desprende que la publicidad oficial debe ser digna, decorosa, moderada, sobria, respetuosa, correcta, de manera tal que no ofenda a nadie, no se extralimite. Ahora, aclarado esto, también existen normas, como ya les dije, específicas, en particular una norma que está en la ley de ética en el ejercicio de la función pública, en el artículo 42 de la ley 25.188, que expresamente dice: la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo y de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos. Bueno, este artículo obviamente hay que complementarlo con la definición amplia de publicidad oficial que vimos inicialmente y con el análisis que hace la Oficina Anticorrupción. Recordemos que la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Lleva dictada la Oficina Anticorrupción 3 resoluciones sobre este tema, 2 de las cuales, bueno, son consecuencia de denuncias en las que tuve el honor de participar. Y básicamente profundizan un poco este artículo, lo aclaran, a mi criterio, con mucha razonabilidad. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ver que se dice que la publicidad de los actos, programas, obras y servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo y de orientación social. Esa primera parte es la primera parte que dice cómo tiene que ser la publicidad oficial. Ahora pareciera por la redacción del artículo que debe incluir los 3 componentes. Bueno, obviamente esa no es la interpretación que cabe darle a este artículo. La realidad es que puede tener cualquiera de los 3, y lo que no está permitido es que tenga otro componente. Y la segunda parte dice, no pudiendo, o sea, lo que prohíbe, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción. Promoción personal de los funcionarios de las autoridades. Ahí hay que detenerse en la expresión que supongan. ¿Por qué? Porque puede haber en algunos casos imágenes que no supongan un interés de promoción. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros en el año 2011, sí, 2011 creo que fue, a través de un amparo
logramos que se tapen unos carteles de obra pública, donde el cartel en principio cumplía los requisitos positivos, es decir, decía claramente cuál era la obra pública, cuánto demandaba en dinero el proyecto, pero venía con un aditamento que era la imagen de la presidente de turno. Esto eran unos carteles que se difundían prácticamente en todas las obras públicas donde la nación era parte. Bueno, entonces, obviamente, la imagen y el nombre de la presidente en ese cartel no tenía ninguna finalidad. Y cuando no se puede explicar la finalidad, este es el criterio que utiliza la Oficina Anticorrupción, debemos entender que no es lícito que determinadas imágenes estén ahí. Bueno, ¿cómo terminó esto? Que el organismo terminó tapando esa imagen. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, ustedes entran en una página web de un organismo público y ven una foto pequeña y el currículum del gobernante y el nombre del funcionario a cargo del organismo o de los funcionarios. Y bueno, la realidad que es un derecho de la ciudadanía acceder a el conocimiento del funcionario, saber cómo se llama, ubicarlo físicamente, porque después lo podemos ver en televisión o en algún lado. Y parece razonable que ese tipo de información se brinde a través de una página web donde se presenta a las autoridades. Bueno, distinto es si la imagen ocupa toda la pantalla de la computadora cuando ingresamos, o del celular cuando ingresamos al organismo, cosa que alguna vez ocurrió, y lamentablemente ocurrió en la Oficina Anticorrupción, es decir, donde debían estar custodiando que esas cosas no ocurrieran. Pero bueno, digamos, como bien dice la Oficina Anticorrupción, en sus dictámenes, este tipo de decisiones son casuísticas. Cada caso tiene su propio análisis. Y son muchas, a veces muy variadas, las cuestiones que se debe analizar. También hay casos donde no se ha analizado siquiera, no se ha proporcionado siquiera la información de las obras que se estaban difundiendo, y sí apareció la imagen de un presidente, y de alguna manera también se bajaba una línea política, por decirlo de alguna manera, sobre temas sobre el cual se expidió la Oficina Anticorrupción de manera muy criteriosa, y sobre, bueno, con la particularidad de que quien resuelve, quien adopta esa decisión, había sido designada por el mismo presidente, ¿no? Entonces, a veces determinados organismos para determinados temas funcionan, independientemente de la debilidad institucional que tiene la Oficina Anticorrupción por la falta de independencia propia de su diseño institucional. Ahora, ustedes podrán ver que
el artículo 42 de la ley no es completo, que muchas veces para cuestionar una determinada publicidad oficial vamos a tener que ir a los principios generales. Me hicieron unas preguntas y llegué a leer, después se me iban, pero me parece interesante empezar a contestarlas ahora porque es justamente de lo que iba a hablar. En algún caso vi alguna pregunta. Acá Héctor Méndez me pregunta, en caso de uso del color de uso del partido político del que proviene el gobierno de turno. Bien. El artículo 42, si uno analiza, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal. Bueno, el uso de un determinado color partidario, o en algunos casos de un color de gestión, que no es el no puede ser atacado invocando el artículo 42, pero sí las otras normas que habíamos visto, como el principio de prudencia, como el interés público sobre el interés particular. Es decir, hay maneras de avanzar contra eso en denuncias, por ejemplo, ante la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de aplicación inmediata. Ahora, realmente la dirigencia política argentina ha sido muy ingeniosa a la hora de vulnerar este tipo de normativas y ha inventado mecanismos que son muy difíciles de atajar con esta ley, ¿no? Fíjense, había una frase que se decía, vamos a tirar frases de todos los sectores políticos para que nadie se sienta ofendido, o para que se sientan ofendidos todos. Acuérdense de la famosa frase, tenemos patria. Bueno, la famosa frase, tenemos patria, yo pude detectar, me ocupé de hacerlo, que era una frase que, por ejemplo, se decía en la publicidad oficial de Aerolíneas Argentinas, una empresa manejada por el Estado, pero también en algunos blogs o sitios de internet partidarios, en publicidad partidaria. Entonces, fíjense, yo digo, tenemos patria desde el Estado y nadie me lo puede cuestionar, en principio. Y otro señor dice, tenemos patria desde una agrupación política, pero quien recibe esos mensajes es el mismo ciudadano. Entonces queda asociada la frase, el Estado y el partido. El objetivo claramente es el mismo, solo que es más difícil de cuestionar legalmente. Ahora vamos a ver algunas ideas que hay para ir contra eso. Y había otra frase en el gobierno de la ciudad que, mejor dicho, dos frases que usaba el gobierno de la ciudad en su publicidad oficial, que una empezaba con la palabra vamos y otra frase que terminaba con la palabra juntos, que se usaban de modo indistinto. Ahora después, una determinada lista
partidaria del oficialismo de la ciudad, una lista de diputados, se llamó Vamos Juntos, hace algunos años atrás. Y cuando se hacen los Juegos Olímpicos de la Juventud, el tema oficial de la ciudad se llama Vamos Juntos. Bueno, lo del tema oficial, lo de la cuestión del tema musical oficial y la lista, el nombre de la lista oficialista, es algo que claramente es cuestionable desde lo jurídico, porque en ese sentido la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires tiene una norma casi calcada del artículo 42 que estábamos comentando, pero es más difícil con esta ingeniería del ilícito en materia de publicidad oficial, que se crea cuando sacamos una palabra de acá, otra palabra acá, y armamos otra palabra, pero en definitiva, todo para que el ciudadano, a veces hasta de modo inconsciente, incorpore, identifique estado compartido. Ahora, sí, ahí me mandan, exacto, Héctor Méndez habla de la frase haciendo lo que hay que hacer, es verdad, se la ha usado de modo partidario y también de modo institucional, es cierto, es cierto. Bueno, ahora, la cuestión, obviamente, para estas cuestiones tan específicas, pasa por una reforma de la legislación que sea superadora al artículo 42. En lo personal, lo que creo, y es algo que hemos sugerido ante las autoridades en cada convocatoria que se ha hecho para modificar la ley de ética en el ejercicio de la función pública, y es que la legislación en la materia no se ocupe tanto de decir qué es lo que la publicidad oficial no puede contener, sino que por el contrario se establezca de un modo muy específico qué es lo que la publicidad oficial tiene que decir. La realidad es que todas estas frases o eslogans quizás sean útiles desde el punto de vista publicitario, pero la verdad que lo que han provocado es que de un modo u otro se los utilice con una finalidad partidaria. Y de ahí la importancia de la limitación. Porque además, si yo digo que una publicidad oficial debe contener exclusivamente los datos de la obra de gobierno que se está difundiendo, el organismo público, letra negra sobre fondo blanco y el escudo nacional, se terminó todo. Y más aún, eso lo que permitiría es que la publicidad oficial refleje la continuidad jurídica del Estado, independientemente de quién esté gobernando. Porque la realidad es que el Estado sigue siendo el mismo como institución y sigue siendo de todos,
y tiene que legitimarse ante la ciudadanía. Y lo peor que hay para lograr esa legitimación es que nos hable desde algún lugar parcial, desde una parcialidad, desde un lugar de secta. Entonces, que no se note la diferencia en la difusión de la obra de gobierno en cuanto a las formas, pareciera lo más correcto, lo más republicano y democrático. Y bueno, y se notará en cuanto al fondo, y el ciudadano elegirá al que mejor lleve adelante esas tareas de fondo. Pero bueno, eso es algo que debe ser abordado por una reforma de la legislación. Bueno, ahora sí me pongo a disposición por cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, sin antes olvidar que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción en esta materia no significan que sea de modo automático que se aplique una sanción a los funcionarios, sino que eso depende de si son funcionarios sujetos a ser sumariados, puede provocar un sumario, o puede provocar que el superior les pida la renuncia. Pero a nivel penal, acá estamos hablando de violación de leyes nacionales, podríamos utilizar la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público y eventualmente, si hay fondos del Estado involucrados, como la publicidad oficial utilizada de este modo es ilícita, estaríamos ante una posible malversación de caudales públicos y esa también es otra responsabilidad, en este caso penal, que le cabría a los funcionarios. Ahora sí, me pongo a disposición. Los que quieran hacer algún tipo de pregunta, yo las leo por el chat y si no, como les dije antes, levantan la mano por la función de Zoom y les habilito el micrófono. No hay preguntas. Igualmente les quiero recordar, temas certificados, recuerden que los enviamos por mail, pasados el taller del día de hoy. Tengan presente que demoramos unas semanas. Así que nada, más que nada de eso. Y la asistencia no hace falta que la den por el chat ni que nos confirmen por mail, porque la descargamos directamente de Zoom. Bueno, una cosa más, yo por si les interesa, les estoy dejando un link con el libro que he escrito sobre este tema, donde, bueno, todo lo que hablamos lo van a encontrar con mayor profundidad. Ahí fue el link, y si no, si no lo pueden ubicar de este modo, otra alternativa para ubicarlo es con mi nombre, @magioncalda en Twitter. El tweet fijado tiene el link con el acceso libre y gratuito a esta publicación. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, y también agradezco los agradecimientos que me están mandando ahora. Así que nos estaremos viendo seguramente el año que viene con acceso a la información pública, con ética pública, y espero que de modo presencial. Hasta luego.